Listo, ingeniero. Gracias. Bien, entonces, encontramos la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro como los indicadores macroeconómicos. Ahora bien, un poco lo que venían hablando varias de las consultas o respuestas que me dieron a lo que preguntamos, tenemos la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión es el destino del ahorro. O sea, después de que consumimos y pagamos los impuestos directos, lo que nos sobra es ahorro. Ese ahorro es el que va a la inversión. Donde, fíjense, supone el sacrificio presente de una cierta cantidad de sala. O sea, vamos de nuevo. Macroeconómicamente, nosotros vamos a decir que el ahorro, o sea, la inversión es el destino del ahorro. Pero ¿qué es la inversión en sí? ¿O cómo definimos la inversión en sí? Supone el sacrificio presente de una cierta cantidad de dinero a cambio de un valor futuro que posiblemente sea incierto. ¿Qué queremos decir con esto? Y que vos cuando haces una inversión tiene fundamentalmente dos características, lo que es tiempo y riesgo. O sea, las inversiones no evolucionan al toque, sino que tienen un tiempo de evolución y tienen un riesgo, que esa inversión te puede salir bien o mal. Por ejemplo, hacer una inversión es cambiar un laburo. Vos tenés tu trabajo, donde estás efectivo, tenés una cierta antigüedad, conoces a la gente, todo lo demás, etcétera, etcétera, y vienen y te ofrecen un laburo mejor, que te van a dar más plata o lo que sea. Entonces vos decís, bueno, listo, me voy. Estás haciendo una inversión porque tenés un ingreso presente, ¿sí? Donde tenés ganancias seguras y decís, bueno, me voy a otra empresa, que primero la evolución es en un mes, no cobras ahí nomás tu primer sueldo, sino que lo cobras a fin de mes. Ese, digamos, sería el tiempo que tiene de evolución. ¿Y cuál es el riesgo? Y que no le caiga bien a tu jefe, que la empresa se funda, de hecho, que tenés que hacer análisis, no te vas a cambiar así nomás, pero se puede fundir la empresa, le podés caer mal a tu jefe, podés tener ciertos problemas, ¿sí? Entre comillas, que te rajan, te sacan del laburo. Conozco algunos casos que le pasó eso. Entonces, ese es el riesgo que podés llegar a correr en el supuesto caso de hacer ese tipo de inversión. ¿Qué tipo de inversiones conocemos? Podemos distinguir dos tipos de inversiones, lo que es la inversión financiera y la inversión económica. ¿Qué es la inversión financiera? Es un traspaso de papeles. O sea, una inversión financiera es comprar bonos, comprar dólares, donde hacer un plazo fijo, donde se produce una desinversión por parte del vendedor y una inversión por parte del comprador. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo voy a hacer un plazo fijo, independientemente de lo que haga con la plata del banco, ¿sí? Yo voy a hacer un plazo fijo, pongo 100, invierto 100 y el banco me devuelve un papelito donde dice a 30 días te voy a devolver 110. Por ese número, ¿sí? Con lo cual, en ese momento el banco tiene una desinversión de 10 pesos porque recibe 100 y promete devolver 110. Que después el banco esa plata la preste, gane más plata, bla, bla, toda la sanata sí comparto. Pero en ese momento hay una desinversión por parte del banco, porque recibe 100 y va a pagar 110. Ese tipo de inversiones no genera valor agregado, es un traspaso de dinero, saco plata de acá, la pongo allá, o compro dólares o lo que sea, compro de bonos, lo que fuera. Eso es una inversión financiera. Mientras que por otro lado tenemos la inversión real o económica, que es la instalación de nuevas plantas, la instalación de nuevas fábricas, la compra de nuevas máquinas,
donde hay un aumento del valor agregado porque aumenta el capital, genera más valor agregado y no tiene desinversión por ninguno de los dos, o sea, porque yo estoy haciendo una inversión porque voy a tener una máquina que voy a producir más y el tipo que hace la máquina también tiene una inversión porque puede seguir produciendo. O sea, gana plata por esa venta. Entonces, tenemos esos dos tipos de inversiones, que tengan o se entiendan bien la diferencia. La inversión financiera es un traspaso de plata, no genera valor agregado. Tiene desinversión por parte del vendedor. La inversión económica no tiene desinversión por parte de nadie, es aumento del capital en una economía, genera valor agregado y de hecho es la que hace crecer toda la economía. Una inversión financiera, vieron el despelote que hay ahora con el mega canje, el canje de la deuda y todo lo demás, eso es una inversión financiera. Y vieron la que estamos, o sea, la que estamos pasando todos porque dependemos de esa inversión financiera, del crédito y toda la sanata que nos están diciendo. ¿Sí? Que es real. Ojo, es real. El país llega a entrar en default y se nos va a complicar un poquito más la cosa. ¿Está? Que creo que no va a entrar en default. Particularmente creo eso. Van a llegar a un arreglo. Va a tener que llegar a un arreglo, sí o sí. ¿Está? Entonces, dentro de esta inversión financiera también entrarían lo que son los capitales, que se llaman los, que ya lo vamos a ver cuando veamos balance, perdón, sí, cuando veamos balance pago, son los buitres, los famosos fondos buitres, que ojo, también están jodiendo ahora, con esto están jodiendo ahora. Ahí escuché que ya están comprando bonos porque el Estado está ofreciendo 35, por cada de 100 está ofreciendo 35 y los inversores quieren entre 47 y 48, más o menos, haciendo números redondos. Y como saben que el Estado va a terminar arreglando, y se estima que van a terminar arreglando más cerca del 47 que del 35, hay gente que ya está comprando esos bonos a los que los quieren largar a 41. Así que imagínense si son complicados estos bonos o estos fondos buitres. Bueno, dejémoslo ahí. Pero eso es lo que está pasando. O sea, desgraciadamente hay mucha gente, o hay gente que gana mucha guita con esta inversión financiera. Y más cuando se producen esos problemas. Habrán escuchado que ahí en la época de Macri, antes de que sube el dólar, creo que una sola persona compró 40 millones de dólares. Es así de lindo esto. Y ya hemos pasado por tantas que bueno. Esas son las inversiones financieras que dejan al país en la situación en la cual estamos, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, así como veníamos con todo el Producto Bruto Interno, bla, 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 tenemos la inversión bruta interna. ¿Cómo está dada o qué es la inversión bruta interna? Es el valor monetario de la producción de bienes de capital de un país dentro de un periodo considerado. Siempre, generalmente un año. O sea, ¿por qué? Porque esto, o sea, la inversión bruta interna, como dijimos que es el destino del ahorro, tenemos que considerar que esa inversión, saquemos la inversión financiera de lado, es la que hace crecer ese capital. Entonces, por eso es el valor monetario de la producción de bienes de capital, porque consideramos que todo ese ahorro va a parar a la inversión. ¿Está? Entonces, fíjense una cosa, ¿cómo podemos hacer esta inversión bruta interna? Como la inversión de reposición más la inversión neta. ¿Qué es la inversión de reposición? La inversión de reposición es todo lo que se repone o lo que se repone el capital por estar depreciado. Entonces, esta inversión de reposición no hace crecer el valor agregado. ¿Por qué no hace crecer el valor agregado? Porque estoy cambiando una máquina por otra. Entonces no estoy generando más producción, ni estoy generando nuevos capitales, sino que, digamos, es un cambio. ¿Sí?
Entonces, esta inversión de reposición es el cambio del capital fundamentalmente depreciado, ¿está? Mientras que la inversión neta es la que hace crecer toda la inversión. ¿Por qué? Porque esta inversión neta, ¿ven?, implica un incremento real del capital. O sea, esta inversión neta es la que yo hago para comprar capital nuevo. Ojo, porque esta fórmula la vamos a utilizar, estas dos inversiones las vamos a utilizar mucho. Sobre todo en la tercera parte, o lo vas a usar ahora, Carlos, esta, o la usas en la tercera parte, cuando sacas la depreciación. La tercera parte. Se usa, ya se empieza a usar. Acá, de hecho, en uno de los ejercicios de la semana pasada hubo una aproximación a la depreciación. Bien, con lo cual, fíjense una cosa, ya van a ver cuando veamos los ejercicios que te pueden dar de valor una de estas dos y la depreciación. ¿Qué significa? Cuando tomás inversión, siempre tenés que tomar la inversión bruta interna. Siempre tenés que tomar esta inversión. Con lo cual tenés que tener en cuenta la depreciación. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué pasa con esta inversión? Aparece el multiplicador de inversiones. Este multiplicador de inversiones fue el que nos sacó adelante a la Argentina en el 2002. O sea, ¿cómo se define el multiplicador de inversión? Dice, es el número por el cual se debe multiplicar a la variación de inversión, o sea, la inversión neta, para obtener el cambio resultante en el producto o el ingreso a nivel nacional. No está la formulita que yo utilizo acá. El multiplicador de inversiones yo lo defino como la variación de renta sobre la variación de inversión es mayor o igual a 1. O sea, a ver si utilizamos la pizarra. ¿Cómo defino yo al multiplicador de inversión? Lo defino como, supongamos que es un delta, no un A. La variación de renta dividido la variación de inversión. Acá no tengo cómo. Va a ser siempre mayor o igual, falta el igual ahí, a 1. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo paso la inversión del otro lado, ¿qué me va a quedar? Que la variación de renta va a ser siempre mayor o igual a la variación de inversión. O sea, que cualquier inversión que se produzca en el país hace variar a la renta en una cantidad mayor que la inversión. Eso es lo que me está queriendo decir. O sea, a ver. Profe, ¿puede repetir, por favor? Ahora lo repetimos. Gracias. O sea, acuérdense que acá está faltando mayor o igual, ¿no? ¿Estamos? Que no lo tengo acá, lo tengo que hacer, metérmelo y no tengo ganas. Esto es mayor o igual. Si vemos, nosotros partimos que una variación de renta sobre una variación de la inversión va a ser mayor o igual a 1.
Si yo paso la variación de inversión del otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando, me queda que la variación de renta va a ser mayor o igual a la variación de inversión. ¿Qué queremos decir con esto? Que la variación de inversión hace variar a la renta en función de esta fórmula que vemos acá, hace variar a la renta en una cantidad mayor que la inversión. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué pasó en el 2001, 2002? Habrán escuchado, bueno, 5 presidentes en una semana, toda la sanata, en el medio uno que dijo que la Argentina no iba a pagar la deuda, así duró. Con lo cual apareció el quinto, que fue Duhalde. ¿Qué hizo Duhalde? Muy simple, agarró y dijo, chau la ley de convertibilidad, el país está en default, no me jodan, no pago un mango, sacó la ley de convertibilidad. Los commodities en ese momento, fundamentalmente la soja, o sea, los commodities son productos de un solo precio. O sea, que los compré donde los compré, están siempre al mismo precio. ¿Cuáles son? Soja, maíz, petróleo, los que se compran a nivel mundial. ¿Sí? ¿Qué pasó? Devaluó. En ese momento puso la devaluación, que estaba un peso, un dólar, pasó un dólar 1.40, o sea, hizo una devaluación del 40% de la nada, especificó las deudas, bueno, todo eso ya después lo veremos. Pero ¿qué pasó en Argentina? Y como el valor real del dólar venía muy pisado, estaba muy atrasado, en nada el dólar se fue a 4 mangos. Incluso hasta se vendía, o se hablaba del dólar futuro, famoso que están escuchando tanto ahora, se vendía a 7 mangos. La soja, $600 la tonelada, lleno de soja la Argentina, e incluso muchas empresas que antes hacían maíz o hacían vaca o lo que fuera, pasaron todos sus campos a soja, así quedó el país, así quedó el suelo del país, y empezaron a vender. Entonces, ¿qué pasó? Muy simple. En la Argentina teníamos, o sea, los exportadores de trigo, de productos primarios fundamentalmente, recibían un dólar de 4, pero tenían un costo de 1, porque los costos no habían cambiado. Entonces, le sobraban, entre comillas, 3 pesos por cada dólar. ¿Qué hicieron? Y bueno, lo primero que hicieron cambiaron o invirtieron en nuevas cosechadoras, con lo cual se empezó a mover la industria, la agroindustria. A la vez cambiaron las camionetas, con lo cual ya mueven la industria automotriz. ¿Sí? Los de la agroindustria empezaron a cambiar, los empleados de la agroindustria empezaron a cambiar los autos, con lo cual siguieron moviendo, le compraron a los supermercados, al mercadito de la esquina, con lo cual empezó a mover todo eso para abajo. Lo de las automotrices, de nuevo, cambiaron los autos, todo lo demás. E incluso le sobró tanta guita a los ojeros, que empezaron a comprar departamentos. O empezaron a edificar nuevos departamentos, con lo cual movieron la industria de la construcción. Entonces, ¿qué pasó? Por esa mayor ingreso de dinero o esa variación de la inversión, la Argentina se empezó a mover. Empezó a tener variaciones de renta. Empezó a agilizar la agroindustria,
la industria automotriz, la industria de la construcción, con lo cual, ojo, eso fue derramando para abajo todas inversiones, porque se empezó a mover los vendedores de los productos de la construcción, se empezó a mover los vendedores de los metales mecánicos, se empezó a mover todas las industrias, y eso fue expandiéndose tanto que el país volvió a entrar en marcha. ¿Estamos? Pónganse a pensar que el país en ese momento, o sea, cuando en el 2001, el país tenía 9.000 millones de dólares de reservas. Inclusive estaba el ministro de Economía Cavallo en ese momento y decía que un país con menos de 10.000 millones de dólares de reserva estaba fundido. Nosotros teníamos cerca de 9.000. Eso fue en el 2001, más o menos. 2000, 2001, 2002. Pónganse a pensar que en el 2004, 2005, Argentina, de los 9.000 millones de dólares que tenía de reservas en el 2001, pasó a casi 50.000 millones de dólares. O sea, tuvo una diferencia de 41.000 millones de dólares de ingresos en ese tiempo. O sea, que imagínense lo que fue la economía en la Argentina en ese tiempo. Con lo cual, habrán escuchado el famoso viento de cola, el precio de la soja, $600 la tonelada y todo lo demás. Hoy no sé si llega a $300 la tonelada. Más el precio del petróleo, más la pandemia, más todo lo que tenemos en contra. Pero así es como se mueve, por eso es que todos los presidentes que joden, tenemos que traer inversiones, las inversiones, la lluvia de inversiones de Macri, las inversiones que iba a traer, bueno, Menem vivió varios años gracias a las ventas de las empresas públicas, que eso de alguna forma también fue una inversión, porque entró guita al país, para llamarlo de alguna forma, con lo cual, por eso es que todos joden, hay que invertir, tenemos que traer inversiones extranjeras, tenemos que traer, ¿para qué? Para esto. Por eso es que todos joden con las famosas inversiones. Macri con la lluvia de inversiones, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Por este simple y sencillo hecho. Porque esa inversión va a hacer variar la renta en una cantidad mayor a la inversión. O sea que si entran 100 mangos, la renta va a variar en una cantidad mayor. Por eso se conoce como el multiplicador de inversiones. ¿Estamos? Porque esa inversión desparrama para abajo toda la plata. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien, sigamos entonces. Con lo cual, encontramos las expresiones del gasto. Así como tuvimos las expresiones del producto, acá tenemos las expresiones del gasto. O sea, nosotros dijimos que el ingreso o el gasto es el consumo más el ahorro. Pero nosotros habíamos dicho que el consumo lo dividíamos en consumo privado y consumo público. ¿Sí? Y al ahorro dijimos que era la inversión. Entonces, ¿a qué va a ser igual el gasto bruto nacional? El consumo privado, que lo vamos a llamar C. Esta fórmula se van a hartar de verla. Pero en serio les digo, se van a hartar de verla. Sobre todo en la tercera parte. El gasto e incluso todos los ejercicios. Carlos, ya estás utilizando esta fórmula en los ejercicios, ¿no? Sí, estábamos usando una sin sector externo, pero le agregamos el sector externo. Bien. Fíjense que acá lo estamos nacionalizando. A lo mejor lo han visto interno,
por eso no tienen X menos M, es lo que llamamos el saldo de remesas. Y ahora lo vamos a llamar X menos M, y así lo vamos a mantener. Pero esto sería el saldo de remesas, ¿sí? Entonces, el gasto bruto interno, ¿cómo va a estar? Bruto nacional, perdón, ¿cómo va a estar dado? Por el consumo privado, o sea, el consumo, que va a ser el consumo privado más el consumo del Estado, que lo vamos a llamar como gasto del Estado, el ahorro, que dijimos que el destino del ahorro era la inversión, entonces vamos a poner la inversión, y nosotros habíamos dicho que para nacionalizarlo teníamos que poner el saldo de remesas, donde X menos M, o sea, X y M son las Expo y las Impo. ¿Sí? X son las Expo, M son las Impo. Esta fórmula se van a hartar de verla. ¿Estamos? Y así vamos a trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar así? Ojo con esto. Hay algo acá. Esperen un cachito. A ver qué hay en el chat. Ojo con esto, porque acá es donde meten la pata bastante seguido. Acá tienen, fíjense una cosa. Ops. Precio de mercado. Y no tenemos los impuestos indirectos. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no tenemos impuestos indirectos acá? Acuérdense, nosotros dijimos, che, precio de factores, le sumamos los impuestos indirectos. ¿Por qué no los tenemos acá? ¿Por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Tu profe está loco? Nos había dicho que para pasar de precio de factores a precio de mercado teníamos que sumar los impuestos indirectos. Y acá tenemos precio de mercado y no tenemos los impuestos indirectos. ¿Por qué? Y ojo con esto, porque acá es donde meten la pata. Porque los impuestos indirectos en esta fórmula que tenemos acá, ya están incluidos acá. Entonces, si queremos pasar a precio de factores, fíjense qué es lo que pasa. Como ya los tenemos acá en el gasto, acuérdense que el gasto del Estado dijimos que eran los impuestos directos más los indirectos. Entonces, en esta fórmula ya estamos trabajando a precio de mercado, porque ya está incluido los impuestos indirectos. Si lo queremos pasar a precio de factores, tenemos que sacar los impuestos indirectos. Ojo con eso. Porque sé que Carlos es bastante guachito y le toma estas cosas y los bocha con esto. ¿Estamos? Ojo con eso. Dos cosas que tienen que tener en cuenta. Las depreciaciones cuando le den la inversión y cuando si parten de estos datos y le piden a precio de factores, ya sea el PBI o lo que sea, ahora vamos a ver por qué, ojo con los impuestos indirectos. ¿Estamos? ¿Por qué les decíamos, o por qué Carlos incluso les dijo que, o por qué podemos utilizar esta fórmula para obtener el PBI? Primero, porque es más fácil de medir. Y segundo, porque llegamos a esta conclusión de acá abajo. En términos monetarios, el PBI es igual al gasto bruto interno y es igual al ingreso bruto interno. De hecho, el PBN es igual al GBN, igual al IBN, el PNN es igual al GNN, al INN, etcétera, etcétera. Con lo cual, llegamos a esta conclusión. O sea, que si yo quiero saber cuánto vale el PBI, lo puedo medir a través del gasto,
O sea, lo puedo medir a través de los valores agregados, lo puedo medir a través del gasto o lo puedo medir a través de los ingresos. Cualquiera de las tres mediciones me va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? La fórmula que más fácil van a tener para encontrar el PBI va a ser esta de acá. O el PBN, llámenlo como quieran. O sea, cuando encuentren los datos que le dan el consumo, la inversión bruta o neta, depende cómo que le den, el gasto del Estado y el saldo de remesas, o le dan las Expo y las Impo, porque para que laburen un poquito más, para que hagan una diferencia más, qué complicado, qué difícil. Estamos pidiendo la integral de la derivada. Para que hagan una resta más, el PBN yo lo puedo sacar como eso, consumo más inversión, más el gasto del Estado, más el saldo de remesa o las Expo menos las 5. ¿Está claro? ¿Por qué? Insisto, porque estos tres medidores son exactamente iguales. O sea que la riqueza que genera mi país la puedo medir a través del producto, a través del gasto y a través del ingreso. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bien. Esto da vuelta a la computadora o el celular o lo que sea. Porque acá vamos a explicar cómo es la dinámica de esta renta. La verdad que no sé cómo dar la vuelta. ¿Es un PDF, ingeniero? Es un PDF. Si tiene una versión con capacidad de edición, debería haber un botón. Acá está. Ahí al lado del icono. Acá. ¿Para? Con ese Ahí. se puede girar. Hay que No, seguirlo vamos a girando girar. para la izquierda. Otro poquito más. Ahí está. Esto es lo que quería. Gracias, Carlos. Vamos a ver cómo es esta dinámica, o sea, porque un poco lo que hemos explicado de este giro que tenemos acá. Sí, nosotros podemos decir que lo podemos medir a través del producto, del ingreso o del gasto. Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros dijimos que teníamos los tres sectores de la economía. El primario, el secundario y el terciario. Y decimos que el valor agregado que aporta el sector primario a la economía va a ser esto. Esto que tenemos acá. Se ve mi cursor, ¿no? Este es el valor agregado. Gracias, Carlos. Este es el valor agregado que suma el sector primario. El sector secundario suma este valor agregado y el sector terciario suma este valor agregado. Ojo, no estoy queriendo decir que el sector terciario sea más importante que el primario o que el secundario, no. Esto es a los fines gráficos. Entonces, si yo sumo todos los valores agregados brutos de cada uno de los sectores de la economía del país, obtengo el famoso PBI. Que fíjense acá, dice PBI a precios de mercado y precios corrientes. O sea, ya estoy a precios de mercado. ¿Ok? Entonces, generé el producto que teníamos acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividirlo o tenemos que darle destino. ¿Cuál es el destino? Parte va al salario. Perdón, ¿cuál es la distribución? Perdón, acá está acá arriba. La distribución es el ingreso. ¿Cuál es la distribución? Parte va al salario, parte va al beneficio, trabajo, empresario,
parte va al interés capital, parte va al alquiler o la renta, la tierra, y como dijimos que estábamos a precios de mercado, parte va al impuesto indirecto. Esto ya lo vemos después. Estamos hasta acá, con lo cual lo generamos, PBI, lo distribuimos a través de los ingresos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Perdón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle un destino. ¿Cuál es el destino? Del salario, parte se consume, parte paga los impuestos directos, parte se ahorra. De los beneficios, parte se paga el consumo, parte paga los impuestos directos, parte, lo que sobra se ahorra. Del interés, parte va al consumo, parte va al impuesto directo, lo que sobra va al ahorro. Del alquiler, parte va al consumo, parte va al impuesto directo, parte, lo que sobra se ahorra. Con lo cual acá tenemos y seguimos manteniendo estos impuestos indirectos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué hacemos? Si sumamos todos los consumos privados, sumamos todos los consumos, sumamos todos los ahorros, sumamos todos los impuestos directos y se los sumamos a los indirectos, me queda el consumo privado, que va a estar formado por ¿qué? Por este consumo, más este consumo, más este consumo, más este consumo. Y el ahorro privado, ¿cómo va a estar formado? Por este ahorro, más este ahorro, más este ahorro, más este ahorro. Y acá me quedan los impuestos indirectos, que son estos de acá, más la suma de este impuesto directo, más este impuesto directo, más este impuesto directo, más este impuesto directo. Con lo cual acá tengo los impuestos indirectos más los directos. Esto que tenemos acá es lo que se conoce como presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? La parte del PBI o de la generación de riqueza que tiene el Estado, que se queda el Estado. O sea, esto sería la participación del Estado dentro de las riquezas. Hoy, entre el 60 y el 70% de tus ingresos, aproximadamente. Ojo que entra todo ahí, ¿no? En ese 60, 70, entre jubilación, obra social, directo, indirecto, etcétera, etcétera. ¿Está? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando labures y entres dentro del impuesto a las ganancias, ponete a pensar que recién a partir de agosto, septiembre, empezás a laburar para vos. Hasta agosto, septiembre laburaste para pagar el Estado. Queda un minuto. Cortamos, Carlos, o queda menos, un minuto. Cortamos y arrancamos.